Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Saludándolos en este domingo 20, ¿qué es hoy? 29, ¿ah? 29 de octubre, que es el último domingo de este mes de octubre del 2023. Ya prácticamente nos quedan 2 meses enteros para que este año termine, ¿no? Pero bueno, así es el tiempo pasa. El tiempo no se detiene, el tiempo no perdona, ¿no? Pero bueno, en línea a la recomendación de la palabra, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Y les invito nada más a que nos dispongamos para recibir el consejo de la palabra, tanto ustedes ahí en el video como la iglesia local que hoy está aquí acompañándonos. ¿Amén? Entonces vamos a la palabra, ¿qué les parece? Vamos a la Primera de Reyes, capítulo 18. Busque Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer un par de versos que nos sirva para meternos en el tema de este día, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 18, y se va al verso 20 de una vez. Y ahí en el video también animar a la gente que tenga una Biblia cerca, ¿no? Busque una Biblia. La Biblia es el manual de vida, ¿no? Leemos muchos manuales, leemos muchos libros de motivación, muchos libros de autosuperación, muchos libros de automotivación, muchos libros de todo. Pero el verdadero y necesario e importante libro, que es más que un libro, por cierto, que es la Biblia, la gente no lo lee, ¿no? Acuérdense que hemos mencionado que es el espejo del alma, pero un espejo en el que cada vez la gente se ve menos, ¿no? ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Qué dice el título? A ver si estamos todos alineados. Elías y los profetas de Baal, ¿no? Bien, dice la palabra del Señor, hermanos, Primera de Reyes 18:20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las letras que están escritas en ella, Señor, porque cada una de ellas tiene un propósito para lo cual tú la has enviado, Señor. Te damos gracias porque por medio de ella no solamente podemos conocer tus pensamientos, Señor, sino que podemos hacernos nuestros también, y que por medio de ella también podemos ser preparados, Señor, para todo lo que ha de venir, Señor, todo lo que hemos de soportar en este sistema cada vez más anticristiano, Señor. Así es que te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos disponemos a recibirla, Señor, a meditar en ella, a entenderla, a vivirla, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Bien, acabamos de leer una porción que ahorita más adelante la vamos a retomar. Pero bueno, primero nos vamos a meter en el tema, ¿no? Es un tema bastante extenso. Esta prédica se llama justo lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es una pregunta que Elías le hace al pueblo, pero cuando decimos que es una pregunta que Elías le hace al pueblo, pues obviamente es una pregunta que Dios le hace al pueblo, ¿no? ¿A cuál pueblo? Al pueblo de él, ¿cierto que sí? Porque obviamente no es que a Dios no le interese el resto de la humanidad, pero los consejos de Dios, las preguntas de Dios, las meditaciones de Dios y de su palabra son ¿para quién? Para su pueblo, ¿no? Para la gente para los que creemos en la palabra, ¿no? Entonces, recuerde esto, es una pregunta, recuerde que hemos visto varias veces que las preguntas son una buena técnica de enseñanza, ya eso ustedes lo han visto, ya lo manejan así, ¿cierto que sí? Hay muchas preguntas que están en la palabra que vienen de Dios para el hombre, como esta que acabamos de leer. Hay muchas, varias, ¿no? Por aquí traía algunas, ¿no? Preguntas que vienen de Dios al hombre. ¿Acuerdas la primerita que él hizo? ¿Dónde estás? ¿Has comido del árbol que te mandé que comieses? ¿Que no comieses? ¿Qué maldad hallaron en mí que se alejaron? Preguntas de Dios, ¿ah? ¿Dónde está tu hermano? Le preguntó Dios a Caín. Dios en el antiguo pacto, Jesús también hizo preguntas, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? ¿También ustedes quieren irse? Le preguntó a los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? ¿Qué quieres que te haga? Pedro, ¿tú me amas? Preguntas que hizo el Señor, ¿no? Entonces hay preguntas de Dios
para la humanidad, ¿cierto que sí? Hay preguntas de la humanidad para Dios también. Por ejemplo, lo que le contestó Caín al Señor cuando le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo él? ¿Y acaso soy yo el guarda de mi hermano? Preguntas de la humanidad hacia Dios, ¿cierto que sí? ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar? Preguntas, ¿cierto? Entonces, mira, hay preguntas de Dios para uno, hay preguntas de uno para Dios, y hay preguntas que nos hacemos entre nosotros también, ¿cierto que sí? Y entre todas esas preguntas hay muchas, pero generalmente cuando uno es cristiano y generalmente en tiempos de angustia, en tiempos de adversidad, hay una pregunta que nunca falla de gente que a lo mejor no la hace, la mayoría de las veces no la hace con buenas intenciones y que te preguntan siempre, hey, ¿dónde está tu Dios? A usted no sé si a ustedes les han preguntado eso alguna vez en su etapa cristiana, en su caminar cristiano, que uno caminando en obediencia, muchas veces no es que las cosas le vayan mal a uno, porque acuérdate que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿cierto que sí? Entonces no hay cosas malas, simplemente hay cosas adversas, cosas que a uno no le gustan, pero que uno sabe que como están sucediendo en un caminar con Dios, acuérdate lo que vimos la vez pasada, que cuando las pruebas vienen de Dios, el objetivo, el propósito de esas pruebas es ¿qué cosa? Fortalecerlo a uno, moldearlo, ¿cierto? Formar carácter. Entonces, generalmente la gente pregunta eso, hey, ¿y dónde está tu Dios? No, es una pregunta particular, que cuando viene de terceros, pues es totalmente normal. A veces, dependiendo de la persona que venga la pregunta, uno dice, bueno, uno sabe de quién viene la pregunta, uno dimensiona la importancia o la relevancia de la pregunta, ¿cierto que sí? Pero el problema de esto es que cuando nosotros mismos podamos caer en ese error de preguntarnos eso. Bueno, ¿dónde estará Dios? Que en estos días me preguntaba alguien que lo mismo de siempre, ¿no? Que por qué Dios permite esos bombardeos, y por qué Dios permite que mueran niños, y por qué Dios permite que hayan guerras, y por qué Dios permite que violen chiquitos, una cantidad de cosas que la gente habla y cuestiona sin conocer a Dios. Recuerde que uno tiene que conocer a la persona para poder, ¿qué? Entender por qué esa persona hace lo que hace. Si usted no conoce a una persona, no la juzgue. Y ese es otro tema, ¿no? Estoy hablando de juzgar en términos de ¿qué? De opinar, ¿no? No emita un concepto. Porque la Biblia dice, si vas a juzgar, si vas a opinar, hazlo con juicio justo. Es decir, ten la información a la mano. ¿Cierto que sí? Y generalmente ese tipo de preguntas vienen en momentos de angustia, les decía, porque cuando hay momentos de bonanza, momentos de que la gente está bien, pues la gente ni se pregunta dónde está Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué importa dónde esté Dios? Mientras yo esté bien, ¿qué importa, no? Pero cuando hay momentos de adversidad, ahí sí, ¿dónde está tu Dios o dónde está Dios, no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, el problema es cuando uno se haga esa pregunta, ¿no? Anoche, hago un paréntesis, nosotros estuvimos en una vela anoche, murió una señora, obviamente tenía ya Alzheimer y todo eso. Entonces, hablando con la hija de ella, ¿no? Y ella decía, es que viera que nosotros le hemos orado a Dios, le hemos orado para que, pues, se llevara a mi mamá, para que descansara, ya eran muchos años, pero sentíamos que Dios no escuchaba nuestra oración. Me imagino yo que Él debe estar muy ocupado con todas esas guerras y todas esas... ¿Me entiendes? Es un concepto de Dios, o sea, como que uno clame a Dios y uno diga, seguro es que Él está ocupado, ¿no? Debe estar allá en la franja de Gaza, Dios, porque a la gente a veces no entiende que Dios puede estar allá y puede estar acá, porque la gente no conoce a Dios, no sabe ni siquiera que Dios tiene una característica que por cierto no la comparte, un atributo que es ¿qué? Omnipresente. Pero bueno, eso en medio obviamente de lo que la gente, el concepto que tiene de un Dios limitado, ¿no? Seguro no me ha contestado, ¿por qué? Porque está ocupado, ¿no? Pero nunca la gente cuestiona decir, ¿pero será que Él estará escuchando mi oración? ¿Estaré yo viviendo de una manera recta delante de Él como para que Él escuche mi oración? O tal vez la escuche, pero entendamos eso que cuando... ¿Recuerdan de esa canción de Dani Ríos, no? Que cuando Dios está en silencio es porque ¿qué? Porque está trabajando, entonces hay que dejarlo. En estos días compartíamos lo de cuando mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo y Jesús dijo, después voy. ¿Por qué? Porque la gente cree que Dios va a salir corriendo a solucionarle los problemas que uno tenga, en los que uno se ha metido muchas veces sin considerarlo a Él, ¿no? Dios obra ¿dónde? ¿Cuándo? En su tiempo, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, el Señor cumple sus promesas, ¿no? Y eso que les decía yo ahorita, de que ¿dónde está tu Dios? Claramente lo vemos cuando el Señor llamó a Gedeón. ¿Acuerdan? De la historia de Gedeón, que los madianitas tenían al pueblo ahí bien asolado y ellos tenían que esconder sus trigos y estaba Gedeón ahí en una cueva sacudiendo el trigo y entonces le apareció el ángel del Señor y viendo que estaban escondidos le dice, hombre forzado y valiente,
pero Etán era escondido, ¿no? Jehová está contigo. Y ahí mismo él dice, ay Señor, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasan todas estas cosas? ¿Entiende? Esa es una pregunta típica de la gente, ¿no? Que no conocen a Dios, ¿no? Y la respuesta a ese cuestionamiento de ¿dónde está? Bueno, está en Josué 21:43, cuando dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, y todo se cumplió. Entonces, Dios es un Dios que no miente, que cumple. Pero para uno tener convicción de eso hay que conocerlo. ¿Cierto que sí? Eso ya lo tenemos nosotros clarísimo, ¿cierto que sí, hermano, o no? Entonces, vea, cada vez que la gente se cuestiona eso, que Dios por qué permite eso, que Dios por qué haga. O sea, nosotros tenemos que tener presente algo. Dios, por medio de su palabra, en toda la palabra, deja muy clarito la existencia de dos reinos. ¿Cierto que sí? Hay dos reinos, hermanos. Eso no lo podemos quitar para nada. Dios lo deja clarito. Realmente existen dos reinos. Uno donde está Él, que es el reino de Dios, y otro donde no está Él, que es el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, como le quieran llamar. Yo varias veces les he contado aquí que hay gente que no le gusta que uno le diga el reino de Satanás o el diablo, lo que sea, porque hay mucha gente que cree que términos como Satanás y el diablo son términos inventados por los cristianos para atemorizar a aquellos que no son cristianos, ¿no? Entonces, llámale como usted quiera. Reino de Satanás, reino de las tinieblas, reino donde no está Dios. Pero el caso es que hay dos reinos. Un reino donde está Dios y un reino donde no está Él. Y son dos reinos totalmente excluyentes. ¿Qué quiere decir excluyentes? ¿Qué quiere decir algo excluyente? ¿Alguien sabe? Pues algo excluyente es que si una cosa sucede, la otra no puede suceder. Por ejemplo, adentro y afuera son cosas excluyentes. Si yo estoy adentro, no puedo estar afuera. Y si yo estoy afuera, no puedo estar adentro. O sea, son cosas excluyentes. Una excluye a la otra. Entonces, estos dos reinos son excluyentes. Usted no puede decir es que de la cintura para abajo estoy en el reino de allá y en la cintura para arriba estoy en el reino de acá. No se puede. Una mujer, le pusimos, ¿no? Una mujer no está medio embarazada. Una mujer o está o no está, ¿no? Es que estoy un poquitito embarazada. No. ¿Está o no está? Amén, hermano, ¿o no? Entonces son excluyentes. Y vea, ahorita que estamos hablando de eso de las guerras y todo eso, cuando hay guerras, hermanos, uno también debería de tomar una posición que excluyente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que se dio ese bombardeo y todo eso que hemos hablado, que ya ustedes conocen, comenzaron a emitirse opiniones de algunos países que decían, yo apoyo a Israel, ¿no? Yo apoyo acá, yo condeno esto, ¿me entiende? Y eso era lo que se buscaban las partes, decir, bueno, vamos a ver quién está conmigo y quién no. Hay países que van así, ¿no? Sí, pero no. Costa Rica políticamente se caracteriza por eso. Costa Rica siempre, nosotros somos neutrales. Es que sí, pero no. ¿Me entienden? Ahorita, por ejemplo, en Colombia hay un lío. Porque, bueno, ustedes saben que allá hace poco, después de muchísimos años, subió un gobierno de izquierda, ¿no? Colombia ha sido un país, saluda a la gente de Colombia, un país tradicionalmente de centro derecha, ¿no? La izquierda siempre ha querido entrar hasta que entró. Un exguerrillero y todo ese asunto, ¿no? Entonces ahorita, a pesar de que es un país que tiene sus relaciones firmes con Israel, su cooperación a nivel de seguridad, todos los convenios que tienen y todo eso, y entonces el presidente se mandó a decir que dio a entender que estaba a favor de los palestinos, ¿no? Y que condenaba el genocidio y todo eso. Entonces, están así como dice que están, ¿de acuerdo de eso? Están pero así, ¿de qué? Como de romper relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque o estás o no estás. Y si no estás apoyando a Israel, entonces, ¿qué haces teniendo convenios con ellos? ¿Qué haces teniendo convenios con ellos de colaboración y todo eso? En el reino de Dios es así, hermanos. O estás o no estás, ¿no? Amén, ¿o no? Por eso es que el Señor demanda de nosotros que tomemos, ¿qué? Una decisión. Hay que tomar una decisión. Ahorita le vamos a entrar a lo que Elías le pedía al pueblo. Es importante, hermanos, tomar decisiones y que nosotros las tomemos, como hemos insistido aquí,
que usted tome las decisiones, pero con buena información, ¿no? Vea, yo no, alguna vez les di el dato, alguna estadística ahí, que uno en el día toma muchas decisiones, amén. De hecho, ustedes están hoy aquí y usted está viendo este video porque lo decidió. Es una decisión. Entonces uno en el día toma alrededor de 1.500 a 2.000 decisiones. Más o menos. Son las decisiones que uno toma en un día. ¿Cierto que sí? Algunas son trascendentales, otras no tantas. Por ejemplo, algunas decisiones que no son vitales. Por ejemplo, si me lavo las manos o no me lavo las manos, si me cepillo o no me cepillo los dientes, qué zapatos me pongo hoy, qué corbata me pongo hoy. Son decisiones que se toman, pero no son decisiones de vida o muerte, no son trascendentales, no marcan tu destino, ni mucho menos, ¿no? Hay otras que sí. Por ejemplo, los muchachos cuando dicen, ¿qué carrera voy a estudiar? Son decisiones importantes porque marcan ¿qué? Tu futuro, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? Son decisiones importantes. ¿Alguna otra? ¿Dónde voy a ir a vivir? ¿Cuántos hijos voy a tener? Eso en lo natural, ¿no? Ahora en lo espiritual, obviamente. ¿Bajo qué autoridad vivo? ¿En qué reino estoy? ¿A quién me estoy sujetando? ¿Soy o no soy hijo de Dios? ¿Pertenezco al cuerpo de Dios? ¿Me interesa ser parte del cuerpo de Dios, sí o no? Son decisiones que hay que tomar, hermanos, ¿amén o no? Entonces, entendamos que las buenas decisiones dependen de una buena información, eso lo sabemos, ¿no? Ahora, dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová en tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y entonces Él enderezará tu vereda. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, vea, esto de tomar decisiones es algo que el Señor siempre lo ha planteado desde el principio. Usted se va al principio de la palabra hasta el final. El Señor siempre, hay una intención particular de Él de que uno tome una decisión. ¿Se acuerdan allá en el libro de Deuteronomio? Deuteronomio 30:19, cuando dice el Señor, a los cielos y a la tierra, ¿qué pasa? Pongo por testigos, hoy por vosotros, que os he puesto delante de ustedes, ¿qué? La vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Cuando dice escoge es, decídete. Escoge pues la vida. O sea, te doy un consejo para que vivas tú y viva ¿qué? Tu descendencia, ¿no? Escoge pues la vida. Cuando Él dice escoge la vida, obviamente, acuérdate que la vida de nuestra es la suma de las decisiones que hemos tomado, ¿no? O sea, cada decisión que uno toma, ¡pum!, marca tu sendero. Eso ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? Depende de las decisiones que hemos tomado y ya lo que hemos hablado muchas veces. Nada más para ver si me han captado las veces pasadas. ¿Cuál es la peor decisión que uno toma? La indecisión, ¿no? La decisión que uno no toma. Pues es que sí, por eso Él dice, escoge tú. No dice, espérate a ver qué dicen las encuestas. O escucha a ver cuál es el último sondeo. No, escoge tú. No dejes que nadie tome esa decisión por ti, ¿no? Porque después cuando las cosas no salen bien, hay mucha gente que le echa la culpa a los otros cuando debieron ellos haber tomado ¿qué? La decisión, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, para eso el Señor nos da algo que se llama el libre albedrío, ¿no? Que es la capacidad que tenemos de ¿qué? De decidir. Pero hay que entender que con la misma libertad que tenemos para decidir, tenemos que asumir la responsabilidad de lo que decidamos. Eso lo tenemos claro, ¿no, hermanos? Clarísimo. Una mala decisión te puede llevar a donde tú no quisieras estar. Y muchas veces uno está en el lugar equivocado. Muchas veces por decisiones propias, algunas veces, pocas veces por decisiones de otra gente que le afecta a uno, como el caso de Mefiboset, por ejemplo. Mefiboset fue a dar allá a esa tierra, no propiamente por malas decisiones de él, sino decisiones de ¿quién? De Saúl, de su abuelo. Y todo lo que conocemos de Saúl y persiguiendo a David. Pero la mayoría de las veces uno está en lugares por decisiones propias. Por ejemplo, Lot. ¿Por qué Lot fue a dar a Sodoma y Gomorra? Porque así lo decidió, ¿cierto que sí? Abraham le dijo, escoge para dónde quieres ir, a la derecha o a la izquierda. Si tú coges a la derecha, yo me voy a la izquierda, si tú coges a la izquierda, yo me voy a la derecha. Como queriendo decir a Abraham, a mí no me importa para dónde me voy, porque yo sé con quién voy. Pero Lot, ¿qué dijo? Desierto, llanura. No, hombre, llanura, ¿me entiendes? Entonces fue corriendo a sus tiendas, ¿y a dónde fue a dar? A Sodoma y Gomorra. ¿Quería él estar ahí? Ahora cualquiera podría decir, pastor, pero él le iba bien ahí porque dice que prosperaba así, pero él se afligía. De hecho, se salía ahí a la puerta de la ciudad y mantenía afligido el hombre. Entonces, no le iba muy bien que digamos, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Nada más tengamos presente eso. Recuerde, todo lo que uno siembra, eso recoge. Las decisiones que tomemos hoy definitivamente repercuten en nuestro futuro, ¿no? Y no solamente a nosotros, sino a quién más.
A la gente que nos rodea. Los padres, las decisiones que tomamos afectan a nuestros hijos, definitivamente. Y por eso hay que saberlas tomar. A nivel de iglesia, las decisiones que se toman a nivel de iglesia afectan a la gente también. ¿Entienden? Entonces, en todo, la gente que lo rodea a uno se ve afectada. Ahora, para tener buenas decisiones, obviamente, lo mejor es, ¿qué cosa? ¿Qué debemos hacer para tomar buenas decisiones? Basarnos en la palabra, acuérdese de eso, ¿no? O sea, y lo que aconseja la palabra también es, aprovéchate. Mira la senda antigua, ¿no? Mira los caminos que ha recorrido. Por ejemplo, el Proverbios 24:16 dice que 7 veces cae el justo, amén. Y 7 veces, ¿qué pasa? Vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué quiere decir eso? Hay que aprovechar las caídas, hermanos. Estamos hablando de caídas de errores, ¿no? Bueno, inclusive hasta las caídas de pecado, ¿no? Hay que aprender de eso. Pero hay gente que cae y vuelve y tropieza con la misma piedra, y vuelven y tropiezan, y vuelven y caen en lo mismo, ¿no? Entonces hay que aprender de las experiencias, hermanos. Hay que agarrar colmillo, como les decía yo alguna vez, que agarrar colmillo, ¿qué significa? Cuando uno se vuelve un experimentado en algo, ¿no? Ya no le meten gato por liebre, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces hay que tomar decisiones, básicamente, ¿no? Y tomarse el tiempo de tener la información a la mano, ¿no? Ahora, la decisión más importante que podríamos tomar es la que está en Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa es la mejor decisión, ponerse a cuenta con Dios. Si vuestros pecados fuesen como la grama, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Nada más así dándole un brochazo ahí de cosas, conceptos que ya nosotros manejamos. Este tema de las decisiones ya lo manejamos, hay que tomar decisiones, y la decisión más importante es ponerse a cuentas con Dios. Ahora, en línea a todo eso, ahora sí, era pastor, dijo que tiene que ver con lo que queremos ahora. Allá vamos, allá vamos. Nosotros no podemos negar, hermanos, que nosotros estamos viviendo una sociedad que cada vez es más anticristiana. Entonces está claro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Por decisiones que se han tomado. ¿A nivel de qué? Puede ser a nivel de gobiernos, puede ser a nivel de familias, a nivel de sociedad en general. En términos generales se ha tomado una decisión fatal, y es excluir a Dios de todo, ¿no? Irlo sacando poco a poco, irlo expulsando de las escuelas, de los colegios, de las familias. Se levantan generaciones que no conocen a Dios, ¿no? Y por eso es que la Biblia, ahora no crean que eso es nuevo, eso viene desde antes, ¿no? Por eso la Biblia utiliza una palabra para referirse a estas generaciones, que habla de que nosotros estamos en una generación perversa. Generación perversa. Ahora, ¿qué es algo perverso? ¿Alguien sabe qué es algo perverso? No, gracias por esa definición. ¿Qué es algo perverso? Cuando uno le dice a alguien, dice, uy, ese muchacho es perverso. O sea, no es que es malo, es más que malo. Es un nivel por arriba de la maldad. Es más, por aquí yo tengo definida la perversidad. Dice, la perversidad es esa cualidad de quien obra con mucha maldad. Y no solamente eso, y lo hace conscientemente disfrutando de ello. Esa es la generación que de generación en generación, porque no es nuevo. Ahorita vamos a ver algunas definiciones y usted va a ver que es diferentes épocas, cuando el Señor dice, estamos en una perversa generación, que no solamente cada vez es más mala, sino que se goza de la maldad, ¿no? Por ejemplo, Números 14:35 dice el Señor, yo Jehová he hablado y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Números. Deuteronomio 32:5 dice, la corrupción no es suya, de sus hijos, es la mancha, generación torcida y perversa. Más adelante en el 20 dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ahora usted dirá, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo sí era terrible, ¿no? Pero cuando vino Jesucito sana y salva, ya la cosa era diferente. Pues no, Mateo 17:17 dice, respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Dijo Jesús. Así dirá, pastor, pero ese era Jesús porque está enojado por la religiosidad. Bueno, entonces, Hechos 2:40, dijo Pedro, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro, cuando el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Nosotros necesitamos ser salvos, ¿de qué?
de una perversa generación. Ahora si dirá, pastor, qué salvada que Pablo, que es el que yo admiro, no dijo nada. Bueno, entonces Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Estamos viviendo una generación, ¿qué? Perversa, de generación en generación. Lo que pasa es que esa perversidad cada vez también va aumentando. Pero ¿qué es perversa? Es perversa, ¿no? Amén, hermanos. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos y por eso es que es importantísimo, hermanos, esta pregunta que Dios hizo al pueblo a través de Elías. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos, sabiendo que esta generación o este sistema en el que vivimos es un sistema perverso? Por otro lado está el reino de Dios, que solo pensamientos de bien para ti, ¿no? Y aún así, sabiendo las cualidades de estos dos tipos de reinos, sigues claudicando entre dos pensamientos, sigues navegando entre dos aguas, sigues siendo de doble ánimo. ¿Hasta cuándo? Amén, hermanos. Vamos a pensar un poquito en eso que acabamos de leer en Primera de Reyes 18:20. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Bueno, esta historia, nada más para ponerlo en contexto. Ustedes saben que se había profetizado ahí sobre el reino de Israel, una sequía tremenda, había mucha hambruna ahí. ¿Se acuerdan de eso, no? Porque el reino de Israel estaba siendo gobernado ¿por quién? Por Acab y por su preciosa esposa Jezabel, ¿no? Saluda a Jezabel. Entonces, imagínense, un par de joyitas estaban gobernando, ¿no? Y tenían esa sequía y todo ese asunto. Entonces, el Señor manda a Elías, obviamente ahí, siempre el Señor, Dios misericordioso como tal, ¿no? Entonces, si nosotros vemos allá, por ejemplo, en el capítulo más atrasito, para llegarle allá donde leímos ahorita, donde empieza el 18, dice que Elías regresa a ver a Acab. Dice el versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria, ¿no? ¿Por qué había hambre grave? Porque había una sequía, no llovía para nada, ¿no? Entonces el Señor dijo, ve tú para que llueva, ¿no? Está así, ¿no? Más adelante, imagine, siendo que digamos, Elías llegaba ahí como un refrigerio para todo lo que se estaba pasando ahí. Más adelante en el versículo 17, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Imagine usted, ¿no? ¿Eres tú el que turba a Israel? Y entonces él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Me entiende? Porque siempre es así. La naturaleza del ser humano siempre es así, ¿no? Se toman malas decisiones, afectan a la gente que tiene uno alrededor y cuando las cosas van mal, es mejor echarle la culpa ¿a quién? A otro. ¿Cierto que sí? Tú eres el que está trayendo toda esta turbación. Y Elías diciendo, ¿yo? Tú, con las decisiones que estás tomando, ¿no? Entonces, viene ahí el tema de, que no sé si conocen la historia de Elías y los profetas de Baal y los 400 profetas y todo eso, porque obviamente dentro del pueblo de Israel el pueblo era alguien que ellos creían en Dios, obviamente, adoraban a Dios, al Dios de Israel, pero también a los dioses ¿de qué? De Baal, porque se habían metido ahí. Por eso era que estaba el problema, ¿no? Y por eso acuérdense que no hay maldición sin causa, ¿no? Esa sequía, esa hambruna, no es porque Dios le plazca ver a sus hijos sufriendo, sino porque algo estaban haciendo, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Divagando, claudicando entre dos aguas, ¿no? Y acuerde que no hay cosa que a Dios le moleste más que la infidelidad, ¿no? Que el adulterio espiritual, de irse tras otros dioses, ¿cierto? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, vea, hay cosas en la vida donde que la gente tiene totalmente decididas, ¿no? Por ejemplo, a veces usted le pregunta a una persona si tiene decidido, digamos, su futuro en cuanto a qué. En cuanto, por ejemplo, ahorita que ayer estaban en la feria, están repartiendo volantes ahí ya para las elecciones de alcalde y todo. Entonces hay mucha gente que dice, yo tengo claro por quién voy a votar. Yo lo tengo clarísimo. ¿Cierto que sí? O hay muchachos que dicen, yo tengo clarísimo qué voy a estudiar. O yo tengo claro con quién me voy a casar. O tengo claro dónde me voy a ir a vivir. Hay muchas cosas que uno tiene claro, hermanos. El equipo favorito, ¿no? Yo soy hincha de... No digo nada, que no diga nada. Aunque algunos dirán que las cortinas hablan solas. Pero bueno, es otro tema. Entonces, yo soy hincha de tal equipo. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que la gente tiene bien definidas. Pero es muy triste que a veces en lo espiritual uno no los ve con la misma seguridad. Aunque se digan que son cristianos. Pero los hechos hablan solos también, ¿no?
Entonces no tienen definida la espiritualidad. ¿Bajo qué autoridad vives? Yo estoy en el reino de Dios, pero estás viviendo como si estuvieras fuera. Yo me muevo bajo la autoridad de Dios, pero te mueves bajo la autoridad de otros reinos. Nada que ver. ¿Me entiendes? Entonces es algo que la gente no tiene totalmente definido. Era lo que le ocurría al pueblo de Israel ahí. Creían en Dios, servían a Dios, pero también iban en pos de otros dioses, ¿no? Que es exactamente lo que pasa hoy en día también en la iglesia, ¿no? La gente dice que cree en el Dios de la Biblia, pero también coquetean ¿con qué? No solamente con otras doctrinas y con otros evangelios de la prosperidad y todo eso que sabemos que no tiene nada que ver con Dios, sino que coquetean con otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Peor aún, que Dios repudia, que Dios desaprueba. Coquetean con eso. Entonces ahí es una pregunta que no solamente iba de Elías al pueblo, sino aplica en todos los tiempos, porque todos los tiempos se ha visto, ¿no? Esas preguntas que les dije ahora, ¿no? ¿Qué les hice yo para que me abandonen? ¿Por qué se van y me construyen cisternas rotas? ¿Por qué? Si yo estoy aquí, ¿qué más? Allá en Isaías 5, ¿qué más podría haber hecho yo por esa viña? Hice todo, dijo Dios. Y aún así salieron uvas silvestres. Pero bueno, ¿no? Desafortunadamente, así es. Entonces hay que tomar, hermanos, esas palabras que está diciendo Elías como si fueran para nosotros. Y como estamos en una guerra, así como les mencionaba la guerra de Gaza, allá donde es importante que la gente defina a quién apoya, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero es que si yo apoyo a Israel, entonces es como que estoy apoyando todo ese bombardeo y todo eso. No, lo que pasa es que en las guerras pasa eso. En las guerras, desafortunadamente, las guerras son así, ¿no? Ahora, en esto último que pasó, se han violado códigos de guerra que son mínimos. Por ejemplo, las guerras no deberían afectar a civiles, pero ¿quién empezó? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? En la guerra espiritual que nosotros estamos lidiando, hermano, nosotros no podemos ser neutrales, para nada. Usted defina en cuál bando está. ¿En cuál bando está peleando? Porque dice la palabra que Dios va a pelear contra tus enemigos. Pero en la medida que tú seas amigo de Dios. Porque si estás en el otro bando, Él no va a pelear contra tus enemigos, ¿no? Pero define quién estás. Por eso cuando al ángel se le presentó, ¿acuerdan a Jacob? ¿Qué le dijo él? ¿De parte de quién vienes tú? ¿Tú quién eres? ¿De los nuestros o del enemigo? Avísame, ¿no? Avísame. Para ver si te abrazo o te doy, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, en esta guerra en la que estamos, nosotros tenemos que decidir. Y por eso él le decía al pueblo, le decía, si ustedes creen que Jehová es su Dios, que Él es Dios, síganlo. Hermanos, todos los que estamos aquí en el video, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a rescatarnos, que murió en la cruz por nuestros pecados, que nos ha dado vida eterna, que nos ha permitido volver a nacer, tener un nuevo nacimiento, volver a tener un nuevo caminar, si usted cree todo eso, pues vaya en pos de Él. Vaya en pos de Él. Ahora, le decía él ahí, si ustedes creen que es Baal, pues vayan en pos de Él también, pero decídanse. No jueguen con los dos. No hagan así. No sean tibios, porque a los tibios, ¿qué pasa? Los vomita el Señor, porque, vean, ahí es donde uno alcanza a entender a Dios. No hay nada que fastidie más que una persona que indecisa. ¿Cierto que sí? A veces cuando uno va manejando en la calle y uno ve que delante de un carro y dice, eso es lo que causa los accidentes, la indecisión muchas veces, ¿no? O sea, mide las capacidades de tu carro, el espacio, el tiempo, y si te vas a tirar, tírate. Y si no, pues quédate quieto, pero no. La indecisión, hermano, la indecisión es algo terrible. Entonces, por eso hay que tomar partido, hermano. Si nosotros traemos esto que decía Elías al pueblo, ustedes creen que Dios es Dios, síganlo. Y si creen que es Baal, síganlo. Entonces, si usted cree que Dios es Dios y que todo lo que les acabo de decir ahora, pues métase de lleno a seguirlo a Él, ¿no? Y acuérdense que para seguir al Señor, Él mismo lo dijo, ¿no? El que quiera venir después de mí, ¿qué pasa? Tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarse, cargar su cruz y seguirme. Pero si usted está coqueteando con las dos cosas, hermano, entonces, un consejo que puede sonar muy, muy duro y triste es, si usted está en ese coqueteo ahí, y no te puedes desligar de las cosas del mundo que aún te atraen y te tienen ahí amarrado, apártate de una vez de las cosas del Señor. Apártate, ¿para qué estás ahí, no? Es mejor que de una vez sepa que estás afuera, a no creer que es que tengo la punta del dedo gordo del pie de adentro del reino de Dios y eso te va a servir, ¿no? No te creas eso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, esa es la respuesta que Dios obviamente anhelaría de sus hijos, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no?
Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí con Elías y esas cosas? Bueno, obviamente, ustedes quieren leer la historia, pueden leerse todo el capítulo 18 de Primera de Reyes. No lo vamos a ver totalmente todo, pero acuérdense que llegó Elías ahí y decir, bueno, ustedes dicen que tienen sus dioses de Baal, yo digo que hay un único Dios verdadero, que es el Dios Jehová, ¿no? Entonces hagamos una cosa, reúne todos tus 400 profetas y hagan un holocausto ahí, eso sí, sin prender fuego, y clamen a su Dios para que Él les prenda el fuego, ¿no? Y yo voy a hacer lo mismo, yo voy a clamar a mi Dios. Bueno, entonces empezaron los de Baal, no sé si han leído esa historia o no, empezaron los de Baal y armaron todo eso ahí, y nada que se encendía eso. Y dice que ellos según sus tradiciones danzaban y todo eso, y se cortaban y rociaban sangre ahí, nada, y ya me clamaban, y nada que se encendió el asunto, ¿eh? Para nada, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que no hubo respuesta? ¿Por qué creen? Bueno, dice la palabra en el Salmo 135, 15, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejante a ellos son los que hacen y todo lo que en ellos confían. ¿Por qué no respondió? Porque así son los ídolos, hermanos, no van a responder para nada, ¿no? Así son. Ahora viene el turno para Elías, hace su altar, volvió y reconstruyó todo, dio instrucciones al pueblo que pusieran cántaros con agua, todo lo que él necesitaba, clamó al Señor e inmediatamente ¿qué? Fuego. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, así es. Nuestro Dios es un Dios vivo, hermanos. Ahora, ¿eso qué enseñanza puede traer para nosotros en cuanto a este sistema? Acuérdense que estamos hablando de coquetear entre dos reinos, ¿no? Ese reino de las tinieblas, ese reino, el mundo, pues llamémoslo así, ¿no? Cuando, es más para cortito, ¿no? Todo lo mundano, digámoslo así. Es como esos ídolos. No te van a responder. Hay problemas que no te los van a solucionar, más bien los van a agravar, ¿no? Problemas dentro de la familia que no los va a solucionar este sistema en el que nosotros no sanan heridas del corazón, no dan alegrías a tu vida. No pueden darte la paz que solo Dios te puede dar. Amén, hermano. O sea, ese sistema te va a dar todo lo contrario, ¿no? Te va a robar la paz, te va a quitar la tranquilidad, va a desbaratar tu familia, va a destruir tus sueños, te va a esclavizar. Todo lo contrario a lo que uno anhelaría. Ahora usted dirá, pastor, qué raro, pero si eso es lo que me da este sistema, ¿por qué la gente sigue amarrado ahí? ¿Por qué? Porque la gente no toma una decisión, una firme y clara decisión. Hay gente que dice, pastor, yo le entregué mi vida al Señor, pero es que no puedo dejar el cigarrillo, me domina. Bueno, es un proceso, está bien, pero tienes que tomar una decisión, tienes que tomarla. No puedes estar ahí esperando, es que estoy esperando que Dios me quite eso. No, acuérdense de la piedra con Lázaro. ¿Quién quitó la piedra? La gente, el Señor no la quitó, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Cómo podemos decidirnos? Bueno, ahí mismo Elías dio las pautas, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 30, dentro de las cosas que hizo Elías, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo? Arruinado, estaba caído. ¿Por qué estaba caído, estaba arruinado? Porque estaba descuidado. O sea, la gente se había olvidado del altar en el que daban holocaustos al Señor por estar atendiendo a otros dioses, ¿no? Por estar atendiendo a otras cosas, ¿no? Entonces lo primero, hermanos, para decidirnos realmente de corazón a tomar esa decisión por el Señor, lo primero es levantar nuestro altar otra vez. ¿Para qué sirve un altar? Para adorar. Acuérdense que nosotros, en la medida en que seamos templo del Espíritu, ahí está la adoración. Pero los altares también servían ¿para qué? Para ofrecer sacrificios, ¿cierto? A nosotros nos pide que nos ofrezcamos no como un sacrificio para matar a alguien o matar algo para ofrecer, sino un sacrificio ¿qué? Vivo. Un sacrificio vivo, hermanos. Entonces es lo primero que hay que hacer. Obviamente el pueblo de Israel había descuidado su altar. Y algo muy parecido a eso que les pasó a ellos es algo que se menciona en el libro de Ageo, donde el Señor también tiene una queja para su pueblo, ¿no? En el libro de Ageo, hermanos, dice la palabra del Señor allá en Ageo 1, de leo nada más, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice que no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Acuerden que en esos tiempos el pueblo había ido supuestamente a reconstruir la ciudad y todo eso, y habían pasado X número de años, creo que 18 años, y la gente no había hecho nada.
Entonces el Señor dice, lo que pasa con esta gente es que dice que todavía no es el tiempo. 18 años y todavía no es el tiempo. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que pasa y pasa el tiempo y dice, bueno, ¿y cuándo es que vas a hacer algo? ¿Cuándo te vas a animar? No, es que todavía no es el tiempo. Bueno, no sé qué tiempo estarán esperando, ¿no? Pero acuérdate que el tiempo, ¿cuándo es? Ya, ¿no? El tiempo es ya, el tiempo de Dios es ya. Entonces dice, es que esta gente dice que todavía no es tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, ¿no? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas bien artesanadas, y esta casa, la casa de Dios, está desierta. Es lo mismo, ¿no? La gente se fue allá y se preocupó por sus propias casas, las artesanaron, las adecuaron, y la casa de Jehová, ¿qué pasa? Desierta, desocupada, ¿no? O sea, dando prioridades ¿a qué? A las cosas de este sistema, a los placeres de la carne, a las cosas que lo satisfacen a uno. Acuérdate que cuando hablo de placeres de la carne no estoy hablando de cosas sexuales, sino estamos hablando de todo lo que a uno le genera placer. Cosas que son placenteras, ¿no? Por las cuales uno deja la casa de Jehová, ¿qué? Desierta, vacía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con eso? Entonces el Señor le dijo, bueno, como han hecho eso así, entonces mediten en lo que están haciendo, piensen a ver si ustedes creen que lo que están haciendo está bien, porque acuérdense que eso es meditar, ¿no? Meditar es cuando uno analiza una situación, la entiende y por medio de eso uno dice, wow, eso no está bien. Y uno toma decisiones. Eso es meditar. Amén. Entonces por eso dice el Señor, vea, mi casa está desolada, está descuidada y las casas de ustedes bien arregladitas. Es decir, cada uno se ha preocupado por las cosas suyas, por su vida, por sus detalles, que no es que esté mal. Lo mal es que por hacer eso, dejemos de hacer lo otro. Amén. Entonces les dice, mediten, porque ustedes siembran mucho, acuérdense de eso que lo han oído muchas veces, recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja recibe su jornal, ¿qué? A saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre sus caminos. Buscan mucho y hallan poco, y encerráis en casa, pero yo lo disiparé. Entonces, a raíz de todo eso, el versículo 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. O sea, se acabó la bendición de Dios. Amén. ¿Qué era lo que pasaba allá en Primera de Reyes 18 que vino Elías? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo estaba en hambruna? Por lo mismo. Por lo mismo. Habían abandonado a Dios por irse en pos de dioses ajenos. Y por hacer eso, ¿qué pasó? La hambruna. Cesó la bendición. A veces hay gente que se pregunta, es que yo no sé por qué me está pasando todo eso. ¿Qué será? Bueno, medita en tus caminos. ¿Cómo anda tu relación con el Señor? ¿Lo has desplazado? ¿Dejó de ser tu prioridad? ¿Estás claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? El mismo Señor dijo, si yo soy tu Señor, obedéceme, haz lo que yo te digo. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos claros ahí, no? Entonces lo primero que hay que hacer, según Elías, es volver a levantar, ¿qué cosa? El altar, nuestro altar, ofrecernos como un sacrificio vivo. Y más adelante, del 32 en adelante, comienza a dar una serie de instrucciones, ¿no? 32 dice, y entonces él edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto, sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, que eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces, ¿qué pasó? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, y bueno, ya ustedes conocen que los degollaron y todo eso. Entonces, lo primero es, reconstruyamos nuestro altar, y lo otro es, reconozcamos que para Dios no hay imposibles. Amén. Es para el único. Ya vimos que este sistema anticristiano en el que la gente coquetea, no te va a dar nada de lo que Dios te puede dar en la medida en que tú camines en obediencia hacia Él, ¿no?
¿Estamos, hermano, o no? Amén. Ese es un ejemplo que cabía esa pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Vamos a ir a otro ejemplo, hermanos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. En el capítulo 32 de Éxodo, ¿se acuerdan toda la historia del becerro de oro, no? Amén, hermano, ¿o no? Ustedes saben que Moisés subió por las tablas de la ley, se demoró más de la cuenta. Entonces el pueblo, cuando no hay autoridad, porque acuérdense que cuando no hay autoridad, ¿el pueblo qué pasa? Se desenfrena. Si no hay autoridad, el pueblo se desenfrena. Pasó en el libro de Jueces, no había autoridad porque no conocían a Dios, entonces todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Entonces como se demoraron, recuerden que el ser humano es un ser espiritual, ¿no? Al ser nosotros espirituales, nosotros tenemos la necesidad de adorar a alguien. Adorar, porque somos adoradores. El tema es que nosotros tengamos la información correcta para que adoremos a quien debemos adorar. Amén. Hay otras culturas que no tienen la información correcta, entonces por eso adoran a muchas cosas, ¿no? Adoran al sol, adoran a la luna, a las estrellas, las vacas, adoran todo, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, como ese pueblo no hay autoridad, estaba desenfrenado y decían, bueno, tenemos que adorar. Entonces, no, que nos hagan un Dios aquí, un becerro, y todos conocen la historia del becerro de oro, ¿no? Eso Dios ya lo sabía, hermanos. Y vea, por ejemplo, en el capítulo 32, dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Ahora, ¿cómo supo Dios eso? Porque todo lo sabe, ¿no? Pues Dios. Entonces, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido en sacrificio. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto ese pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, mire el caché de Moisés, ¿no? Moisés era tremendo siervo de Dios. Que mire, está conversando Dios con Moisés, ¿cierto? Entonces el Señor le dice a Moisés, ahora pues, déjame. Wow, Dios diciéndole a Moisés, ¿no? Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma de ti y yo haré una gran nación grande. Wow, no diría esa conversación de Dios con Moisés diciéndole, Moisés, déjame que yo los castigue, ¿no? Porque después viene Moisés, ahora usted dirá, pastor, ¿usted está queriendo decir que Moisés manda a Dios? No, lo que pasa es que era tal calidad de siervo que Dios lo consideraba en sus decisiones, ¿no? Entonces, después viene Moisés, y entonces Moisés oró en presencia de Jehová y le dijo, oh Jehová, pero ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder? Como queriéndole decir, ¿para qué se va a matar parte del pueblo de los egipcios? Después van a decir que tú los sacaste con tu mano poderosa para llevarlos al desierto y de ahí castigarlos o que mueran algunos. Eso no vas a quedar muy bien. No van a hablar muy bien de ti. Parafraseando, ¿no? Porque después te dice, porque ¿qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos de los montes y para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y toda esa gente. Dice el versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Entonces como que dice, está bien, dejémoslo así. Entonces volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas descritas por ambos lados, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, ¿cierto? Cuando oyó Josué, acuérdate que Josué había ido con Moisés, el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés, parece que hay una pelea allá en el campamento, ¿no? Ahora, ¿por qué Josué no sabía lo que pasaba en el campamento? Porque no tenía por qué saberlo, porque era Josué, no era Dios, ¿no? Entonces él decía, parece que hay una pelea allá, hay pelea. Entonces le dijo, no, Moisés le dijo, no es la voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, o sea, están cantando. Y aconteció que cuando él llegó, el caso es, bueno, para no leerles todo, el caso es que, acuerden, Dios quería encender su ira contra el pueblo, ¿cierto? Viene Moisés y le dice, Señor, pero ¿para qué? O sea, ten misericordia. Entonces digo, está bien. Cuando baja Moisés ahí y ve ese espectáculo, más bien se encendió la ira de Moisés, ¿no? Peor, y entonces, acuerda que tiró las tablas y todo eso. Entonces, vamos a lo que les estaba diciendo, el versículo 25.
Dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces él se puso ahí y dijo, bueno, ¿quiénes son los que están con Jehová? Vengan para acá. Y los que no, quédense allá. Entonces, ¿qué puso Moisés al pueblo a tomar una qué? Una decisión. O están acá o están allá. Pero no pueden estar en los dos lados, ¿no? Entonces, siempre el Señor demanda una decisión. O estamos con Él o no estamos con Él. Recuerde que las cosas, a Dios, a Jesús cuando estuvo aquí, y a Pablo también le pasó, a Jesús o a las cosas de Dios o se le ama o se le rechaza. Pero no hay esos tintes medios, ¿no? Cuando el Señor llegó allá a Gadara, la gente lo recibió muy contento, pero después que vieron que murieron una cantidad de cerdos, le dijo, ¿por qué no te vas? Mejor vete, ¿no? Es que estás haciendo mucho escándalo aquí. Entonces así es la gente, un día te aman y un día te odian. Pero no es que medio te amo, no, o un día te aman, un día te odian. Las cosas de Dios o se aman o se aborrece. Así es. El que no está conmigo, ¿qué dijo el Señor? Está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así es el asunto, ¿no? Entonces la gente tenía que tomar una decisión. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué pasó después? Bueno, al final el Señor los castigó, porque mire el versículo 35 dice, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho un becerro que formó Aarón. Al final los castigó, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra en Números 32-33, dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado lo alcanza a uno, hermanos. No vaya a creer que usted hace algo en contra de Dios y no va a pasar nada. El pecado lo alcanza a uno. No hay maldición sin causa, acuérdese de aquello. Todo lo que uno siembra, uno recoge. ¿Amén o no? ¿Estamos claros ahí, no? Vamos a ir a un último ejemplo, hermanos, más reciente. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 27. Ese sí se lo conocen todos. Mateo capítulo 27, hermanos. Vamos a ir desde el verso 27 en adelante. (27, 17, perdón). ¿Estamos ahí, hermanos? Acuerda que esa es la historia de Barrabás, ¿no? Dice, reunidos pues ellos, les pidió Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Llamado él Cristo. Otra vez, hermanos, estamos hablando de otra época, ¿eh? El pueblo ahí, para que tome una decisión, ¿no? ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? Barrabás o Cristo. Cada uno de ellos representando un reino totalmente diferente, ¿no? ¿Recuerdan de que era Barrabás, no? Era un forajido, un quebrantador de la ley, un bandido, un asesino, enemigo de Dios y de todos los mejores intereses de la sociedad. Ese era Barrabás y el reino que él representa. Jesús, todos sabemos, ¿no? Por lo menos, hijo de Dios, bueno, obviamente todas las cosas que él hizo, continuamente haciendo el bien, sufrió, obviamente vino a salvarnos, todo lo que ya conocemos, ¿no? Cada uno representa a uno de los dos reinos. Ahora, ¿dónde está cada uno de ellos? ¿Al frente de quién? Del pueblo, ¿no? Para que el pueblo, ¿qué cosa? Decida a cuál de los dos. Pero uno solamente podía escoger ¿a quién? A uno, nada más. No podíamos escoger a los dos. Bueno, no podíamos, no podía la gente. Hoy en día pasa lo mismo también. Hoy en día se sigue gritando, ¿no? Cristo o Barrabás. La gran mayoría de la gente que sigue gritando hoy, Barrabás, Barrabás. Y con ese Barrabás lo que están haciendo es escoger ¿qué? Un reino que representa a él, reino donde no está Dios, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay mucha gente que dice Barrabás, Barrabás, y se escudan en que están en el reino de Dios. Eso es lo peor que puede pasar, ¿no? ¿Amén o no, hermanos? No puedes tener a ambos, recuerde, son excluyentes. La luz y las tinieblas no pueden mezclarse para nada. Ahora, el problema es, el tema aquí es que de esa decisión que uno toma ahora, depende ¿qué cosa? La eternidad. Recuerda que las decisiones que uno toma ahorita en el futuro marcan, aquí en el presente marcan ¿qué? Tu futuro, en lo espiritual. Lo que decidamos mientras estemos aquí, determina para dónde vamos a ir en una eternidad. ¿A quién va a escoger usted?
¿Hasta cuándo claudicarán entre dos reinos? ¿Hasta cuándo? Si Dios es Dios, sígalo. Y si usted cree que no es Dios, que es Baal, pues entonces vaya detrás de Baal. Si usted cree que Barrabás vale más que Jesús, pues vaya detrás de Barrabás. ¿Dónde están los de Jehová? Háganse conmigo, dijo Moisés. ¿Tú no estás con él? Vete para allá entonces. Pero no pretendas venir a exigir cosas del reino de Dios cuando no has querido estar en el reino de Dios. Pero ahora sí dirá, pastor, ¿hay gente así? Ah, hombre, claro que sí. Muchísima, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Ahora, hermano, ¿por qué la gente cae en ese? Ya hemos visto algunos ejemplos, podrían haber muchísimos más. La Biblia está llena, por eso es que aquí hay un manual de vida, exactamente. Por eso cuando dice que en la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría, ¿no? Ahí está el consejo. Amén. Ahora, vimos algunos ejemplos donde la gente decidió ignorar a Dios. ¿Por qué creen ustedes que la gente comete ese error garrafal de ignorar a Dios? Por ejemplo, les voy a dar una pista. ¿Por qué Jesús le decía a la gente, yo sé por qué ustedes me quieren matar? ¿Por qué? Porque la palabra no tiene cabida. O sea, la gente ignora a Dios porque la gente ignora ¿qué? Su palabra. La verdad puede ser, ¿no? La gente ignora las escrituras, ¿no? Por eso es que toman esa decisión errada. Amén. ¿Te acuerdas que una vez un grupo de seduceos le preguntaban al Señor y le estaban haciendo preguntas sobre la resurrección? ¿Se acuerdan? Curiosamente los seduceos no creen en la resurrección. Entonces uno diría, ¿qué hace un grupo de personas que no creen en la resurrección preguntándole al Señor sobre la resurrección? Porque querían fastidiarlo, ¿no? Acuérdense que así es. Ellos tenían su doctrina ya. Entonces ellos le preguntaban al Señor, y ¿te acuerdas la historia aquella de la mujer que tenía 7 hermanos y que ya no sé qué, y que cuando resucitara ya con cuál se iba a casar? Bueno, una cantidad de cosas. Entonces el Señor le dijo, ustedes están errando, ¿por qué? Pero ¿qué dice el versículo? ¿Erráis por qué? Porque ignoran las escrituras. ¿Entienden? Entonces la gente ignora a Dios, ¿por qué? Porque ignoran las escrituras. Y entonces como ignoran las escrituras, erran. Amén, hermano. ¿Qué es errar? Bueno, la definición de errar es confundirse, equivocarse, no aceptar. Bueno, hay quienes aseguran que el errar o el equivocarse es parte del éxito, ¿no? Es que hay que ver también la magnitud de los errores. Ahora se dirá, pastor, ¿y equivocarse es malo? No. En la medida en que uno, ¿qué? Aprenda de los errores. Que los errores te sirvan ¿para qué? Para construir éxito realmente, tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? Pero uno no puede estar continuamente, ¿qué? De error en error. Hay que aprender de los errores. En este caso, esta gente estaba errando, estaba dando una mala interpretación. ¿Por qué? Porque ignoraban las escrituras. Y recuerde ahora que hablábamos de la indecisión, ¿no? Hay gente que le cuesta tomar decisiones. Precisamente una de las razones por las cuales a la gente le cuesta tomar decisiones es por ese miedo ¿a qué? A errar, a equivocarse, ¿no? Pero no tenga miedo, simplemente tenga la información a la mano y tome la decisión. Analice los diferentes escenarios. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Pero vaya siempre con la convicción de que si no lo intenta no vas a saber si pudo haber funcionado o no. Amén. Entonces toda la vida hay gente que toda la vida se mantiene pensando en aquello que pudo haber sido y no fue. ¿Por qué no lo intentaste para ver si hubiera podido haber sido, no? Obviamente con responsabilidad, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces lo que pasa es que hoy también los errores, hermano, recuerde, errores existen, en todos lados hay errores, todos cometemos errores, ¿cierto que sí? Nosotros aquí como iglesia cometemos muchos errores, pero no estamos hablando de pecado, ¿no? Una cosa es un error y otra cosa es un pecado. Al pecado hay que llamarlo como es, pecado, ¿no? Los errores no te separan de Dios, muchos de ellos contristan al Espíritu, pero los pecados sí, ¿no? Ahora, hay que marcar esa diferencia. Lo que pasa es que hay muchas iglesias a los que al pecado le llaman ¿qué? Error, ¿no? Para suavizar el asunto y para no hacer sentir mal a la gente, ¿no? Entonces, esto de ignorar las escrituras o de ignorar en general nos lleva a tomar decisiones erradas, ¿no? Acuérdense que yo les he comentado que el ignorar tiene 2 connotaciones, ¿no? Uno ignora algo cuando definitivamente no sabe, o uno ignora algo también cuando sabiéndolo decide ¿qué? No prestarle atención o ignorar o omitir. ¿Cierto que sí? Son las 2 cosas. Ahora, en cuestiones de la palabra, tanto una como la otra tienen los mismos efectos. El pueblo perece porque ignora las escrituras, por falta de entendimiento.
y el pueblo perece también porque ignora las escrituras, desecha el conocimiento. Pero ninguna de las dos te va a servir de justificación, porque la ignorancia bíblica es una ignorancia ¿qué? Escogida. Ahora te podría decir, pastor, ¿y entonces qué pasa con esa gente que nunca ha escuchado la palabra? Por allá en la selva de África y todo eso. Bueno, cada uno será juzgado ¿qué? Por su propia conciencia, ¿cierto que sí? Pero en ese caso es porque no hay acceso a la palabra. Pero estamos hablando de una sociedad por acá donde la sabiduría clama en las calles, dice el Señor. Usted escucha palabra en internet, en la radio, en la televisión. La Biblia está al alcance de todo el mundo. Usted puede ir a una tienda, comprarse una Biblia, usted puede meterse a un grupo bíblico, usted puede ver videos. Hay tanto acceso a la palabra, pero aún así hay gente que decide ¿qué? Ignorarla, es decir, no aprender absolutamente nada, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? ¿Cuáles son los peligros, hermano? Hay muchos peligros de ignorar las escrituras, ¿no? O sea, demasiado, ¿no? O sea, insisto, ya sea porque usted no la sepa o porque la menosprecie, al final se va a cumplir aquello que decía segunda de Pedro 2:21, dice que mejor le hubiera sido, ¿qué cosa? No haber conocido el camino de la justicia, porque después de haberlo conocido y se vuelven atrás, vuelven a ese mandamiento aquel de que dice que el perro vuelve, ¿qué? Al vómito y la chancha al lodo, y entonces el estado postrero va a ser peor que el primero, ¿no? Entonces, no se arriesgue a eso. Vea, la persona que ya ha conocido palabra, lo entendemos y así hay muchos testimonios, ni para pecar sirven ya. ¿Por qué? Porque ya tienen la semilla ahí sembrada, ya la tienen ahí. Entonces, acuerden nada más eso, el estado postrero puede ser peor que el primero. Por eso es que la recomendación de la palabra siempre es escudriñen las escrituras, ahí está la vida eterna, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los peligros, hermanos, de ignorar las escrituras? ¿Y por qué estamos hablando de ignorar las escrituras relacionado con el tema que estamos hablando ahora? Porque la gente comete el error de ignorar a Dios porque ignoran las escrituras, toman una decisión errada. ¿Cuál es? De ignorar las cosas de Dios y comenzar ¿a qué? A claudicar entre dos pensamientos, a conquetear entre dos mundos. ¿Cuáles son los riesgos de eso? Muchísimos, hermanos. Ignorar las escrituras, primero que todo, nos conduce a una desviación doctrinal. Si usted ignora lo que la palabra dice aquí, usted está a expensas de cualquier ¿qué? Doctrina que le quieran enseñar. Te expresa fácil. Cualquier cosita que le digan, escrito está, usted ni siquiera sabe si escrito está o no. Así dice Dios, y usted ni siquiera sabe si así dice Dios o no. Entonces, usted está a expensas, hermanos, de que, acuérdate que el que no lee es esclavo ¿de quién? Del que medio lee. El que no lee es esclavo del que medio lee, y leer te va a sacar de esa condición de esclavitud, ¿no? Entonces, dejaría a la gente de tragarse tanta fantasía y tanta fábula, ¿no? Tanta cosa que realmente uno ve en las redes sociales, que realmente ponen en el suelo lo que es el evangelio de nuestro Señor y el sacrificio que Él hizo, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Qué más? Bueno, no solamente nos lleva a una doctrinal, sino que nos genera a nosotros una dependencia espiritual también, ¿no? Entonces, si usted ignora las escrituras, hermano, por decisión propia, usted está condenado a ser dependiente espiritual de alguien. Por eso es que la gente dice, ore por mí, una palabrita, pastor, deme un consejo aquí. Cuando aquí están los consejos, aquí hay multitud de consejeros. Métase a la palabra. Ahora, pastor, entonces ya no lo puedo volver a llamar para que me dé un consejo. Sí, está bien, eso está bien. Pero no te conformes con eso cuando la fuente es inagotable. No te conformes solamente con eso. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, nada más eso, ¿no? Recuerde que la ignorancia esclaviza y lo que hemos hablado de los esclavos, ¿no? Algo que caracteriza a un esclavo es que los esclavos no tienen sueños, no tienen metas, no tienen nada. Están ahí esperando que les digan lo que tienen que hacer, ¿no? No tienen aspiraciones, no trascienden, no miran hacia adelante, nada que ver, ¿no? ¿Qué más, hermano? Ignorar las escrituras también, riesgo, nos lleva a creer más en obras que en la misma fe, ¿no? Entonces, si usted ignora las escrituras, usted va a ignorar aquello que la palabra dice, que la salvación no es por obras, sino por fe. Entonces, como usted ignora eso, usted se va a comer lo que le enseñan otras religiones que dice que hay que hacer obras, hermano. Hay que hacer obras, hay que ayudar a la gente. Como me decían a mí cuando yo era católico. A mí me decían eso, me decían, vea, cuando usted vea a un pordiosero en la calle, ayúdele, porque ese puede ser Cristo que ya vino otra vez. Entonces, claro, a mí me dicen eso, yo, no hombre, parecía un de los casinos así. No, mentiras tampoco. Pero sí, uno trata de ayudar, ¿no? Pero ya después que uno conoce las escrituras, la Biblia lo que me dice a mí es que
Cuando el Señor venga ya no va a venir como un pordiosero a llevar palo, ¿no? Cuando Él venga va a venir con voz de trueno, con voz de mando. Amén, hermanos. Y que para que Él venga tienen que pasar muchas cosas. ¿Quién me dice eso? Las Escrituras. Pero el ignorarlas me hace esclavo de esa dependencia y creer que por obra lo voy a hacer, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos aquí o no? Ahora, ignorar las Escrituras te vuelve religioso. Peligrosísimo también. Acuérdense lo que es un religioso, ¿no? Hablar de un Dios que uno no conoce, ¿no? Acuérdense lo que Pablo, cuando llegó a Atenas, allá viendo esa cantidad de gente religiosa ahí. Saludos a los de Atenas. Atenienses, veo que ustedes son muy religiosos porque tienen dioses hasta para todo, ¿no? Pero hay un Dios no conocido que ese es el que realmente deberían seguir, ¿no? Ahora, el riesgo más grave, hermanos, de ignorar las Escrituras es ignorar a Dios, y al ignorar a Dios estamos ignorando algo por lo cual nosotros nos motiva, estamos aquí, el fin, el objetivo de que estemos buscando las cosas de Dios, que es la vida eterna, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, decidas a salir de ahí, de la ignorancia bíblica, no ignoren las Escrituras, ¿no? Y para no ignorar las Escrituras, acuérdense, creo que eran cuatro pasos que vimos la vez pasada, así, para que uno no ignore las Escrituras, ¿no? Y uno realmente conozca, como dice que la palabra nos prepara para toda buena obra, y que nosotros renovemos nuestro entendimiento para que entendamos cuál es la verdadera y sana voluntad de Dios. Amén. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer con la Escritura, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con la Escritura? Leerla. Acuérdense, ¿no? Eso lo vimos la vez pasada. Hay que leerla, hermanos. Hay que leerla, porque ahora sí era pastor, pero si yo no sé leer, bueno, entonces la fe viene por el oír, entonces escúchala por lo menos, ¿no? Escúchala. Hay que leer las Escrituras, hermanos, porque ahí está la vida eterna, ¿no? Entonces ahí vienen cuestionamientos que cada uno debería hacerse. ¿Cada cuánto estamos leyendo la palabra, hermanos? ¿Qué tiempo del día estamos destinando para leerla, no? Vea, les voy a dar un dato nada más para que hagamos la analogía de la palabra con el celular, nada más. Se hizo un estudio hace mucho tiempo. Dice que un usuario promedio consulta el celular, ¿cuántas veces creen ustedes? En promedio, ¿no? No, ¿cuál 20, ahorita? ¿Cuántas? Ah, 5,000 tampoco. Bueno, en promedio, digámoslo así, metámosle un número ahí, pueden ser más, hay gente que sí, hay gente que 5,000, hay gente que 20. Pero en promedio, digámoslo, promedio, dice que una persona mira el celular, estamos hablando de promedio, ¿no? 150 veces al día, pongámoslo así. Eso equivale a mirar el teléfono cada 10 minutos en el día. Cada 10 minutos va y ve el teléfono, si es que son 150 veces al día. Entonces imagínense si uno aplicara eso mismo para la palabra, ¿no? Que cada 10 minutos uno la fuera a ver. Ahora sí era pastor, pero yo no puedo, yo trabajo. Tengo mi horario laboral. Pregunto yo. No levante la mano a nadie, ¿no? ¿Quién aquí dentro de su horario laboral no mira sus redes sociales? Yo las miro. Y estoy en mi horario laboral y voy a decir, a mí me pagan para trabajar, no para, de vez en cuando se mete uno ahí que también a veces aconsejan uno parar un ratito, hacer una pausa activa, ¿me entiende? O sea, ¿por qué no hacerlo a veces con la palabra? Ahora ya, pues que no pastor, me ven leyendo la Biblia, pues léela en internet. Entonces, hermanos, hay que leer las Escrituras, lo primero, ¿no? Después de leerlas, ¿qué hay que hacer? Recuerden los pasos que vimos, ¿no? Entenderlas. Porque nada me sirve leer si no entiendo, ¿cierto que no? Hay que entenderla, ¿no? Y para entender es el proceso de escudriñar, de saber qué fue lo que dijo el Señor, para qué lo dijo, a quién se lo dijo, qué buscaba el Señor con lo que dijo, cómo aplica eso que Él dijo para mí, para mi vida, que es lo más importante, ¿no? Entender las Escrituras. Por eso recuerden que el Señor anda buscando ¿qué? Entendido, ¿no? Después de leerlas y entenderlas, hay que meditar en ellas, ¿no? No tanto memorizarlas, ahorita, porque yo conozco gente que se conoce la Biblia de principio a fin y algunos no la entienden, y los que medio la entienden ni meditan en ella ni la viven. Entonces hay que meditar en ella, ¿no? Ya todos sabemos lo que es meditar, digerirla, ¿no? Y después de todo eso, ¿qué hay que hacer? Lo más importante, aplicarlas, vivirlas, ¿no? O sea, es lo más importante de todo. De nada serviría que yo la lea, la entienda, medite en ella, si no la vivo. De nada sirve. ¿Al mejor estilo de quién? ¿Qué personajes en la historia de la Biblia hay
conocían la palabra, a lo mejor la entendían, pero no la vivían. Los fariseos, ¿se acuerdan? Típicos religiosos, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos o no? Entonces ya, si usted la lee, la entiende, medita en ella, la vive, usted no está ignorando las Escrituras, ¿cierto o no? Como no está ignorando las Escrituras, tampoco está ignorando a Dios, porque Dios y su palabra, ¿qué pasa? Son uno solo, ¿cierto? Entonces, sabiendo las Escrituras, uno puede decidir con certeza, ¿cierto que sí? Tomar decisiones con certeza. Entonces, cuando usted le pregunte otra vez, el Señor, la pregunta que hizo en Deuteronomio, aquí delante de ti pongo la vida, la muerte, el bien y el mal, escoge tú. Ya yo no necesito que el Señor me diga, escoge la vida para que te vaya bien. No necesito que Él me diga, ya lo sé, porque ya me lo reveló por medio de su palabra. Amén, hermano, ¿o no? Pero eso es una decisión, ¿qué cosa? Personal, ¿no? Entre más usted conozca la palabra, más usted va a confiar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué entre más conozca la palabra uno más confía en Dios? Porque sí, entre más lo conozca lo amas y entonces eso fortalece ¿qué cosa? Tu fe, ¿no? Entendiendo que la fe es el fruto ¿de qué? Del conocimiento, ¿no? Entre más conoce uno algo o alguien, o más lo ama, o más lo odia, o más lo aborrece, ¿no? Obviamente, por la calidad de Dios que tenemos, si usted se mete a conocerlo, vea, garantizado, usted lo va a amar. Amén, hermano, ¿o no? Ahora, ¿cómo se conoce una persona que confía en Dios? Porque ahora se dirá, pastor, ¿y eso cómo lo aplicamos al tema de hoy? Por lo general, la gente que anda claudicando entre dos reinos, entre dos pensamientos, es gente que no termina de confiar en Dios. ¿Entiende? Trata de llenar vacíos, lo que hablamos ahora, o le comentaba ahorita de la cisterna rota, trata de llenar vacíos con cosas que están más vacías todavía. Que por eso es que Dios hace esa pregunta inexplicable, ¿no? ¿Cómo es posible que quieran llenar un vacío con algo que está vacío? ¿Cómo van a querer agua de una cisterna rota? Jamás, ¿no? Entonces, dice la palabra, hermano, en el Salmo 125:1, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Una característica típica de una persona que confía en Dios, que está bien cimentado, es una persona que no se mueve. Es una persona que permanece, ¿no? A pesar de las cosas que esté pasando, se mantiene, ¿qué? Firme, al mejor estilo de Job, ¿no? Aunque me matare, en Él confiaré y en Él esperaré. Amén, hermanos. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? Espera en Dios. Y en Él he de confiar. Amén, hermanos. Ustedes los que confían en el Señor no se mueven, no se apartan ante el primer obstáculo que hay ahí. Vea, una persona que confía en Dios no deja a la familia ante el primer problema que tiene, ¿no? ¿Cuántas personas hay que dejar a la familia botada por cosas que tienen solución? Amén, hermano, ¿o no? Gente que se va de la iglesia por cualquier tontera, ¿no? Ahora, usted dirá, pastor, entonces está queriendo decir que si alguien se va de la iglesia es porque se apartó de Dios. No, no necesariamente, pero la mayoría sí. Por lo menos la mayoría de los casos que uno conoce, sí, o sea, no sé. Yo no estoy queriendo decir que si usted se va de Efesios, se apartó de Dios, no. Pero la mayoría de los casos de gente que se ha ido de la iglesia, se ha apartado de Dios. Tristemente así es, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, una persona que confía en Dios no está por ahí abriendo puertas que después no va a poder cerrar, ignorando las maquinaciones del enemigo, no deis lugar al diablo, todas esas cosas que ustedes ya conocen, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Ahora vamos a ver algunas pinceladas ya para terminar. ¿Cuánto llevamos? Sí, ya, unos minutitos nada más, hermanos. Ahí mismo en Mateo 6. Mateo 6:24. Ya para que cerremos esto, hermanos. Recuerde, la idea es, siempre la intencionalidad de Dios es que tomemos una decisión, ¿no? Deje de claudicar entre dos aguas, entre dos pensamientos. O estás o no estás con el Señor. O permaneces en Él o no. Si decides permanecer en Él, tienes que permanecer en Él, ir en pos de Él y desechar todo lo que no es de Él, ¿no? ¿Cómo confiar en Dios, hermanos? Hay unas pinceladas ahí, Mateo 6:24. Dice la palabra de Dios ahí, Mateo 6:24, que es muy ligado a lo que estamos hablando. Dice que ninguno puede servir a dos señores. Vuelve e insiste en lo mismo, ¿ah?
Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir ni a Dios, y en este caso en particular, a las riquezas, pero cambia esas riquezas por todo lo que no es de Dios, ¿no? O usted no puede servirle a Dios y a otros dioses que no sean Dios. O le sirves al uno o le sirves al otro, porque no los puedes amar a los dos, porque va a llegar el momento en que vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro, ¿no? No lo vas a poder hacer. Ahora usted lo entendió ya, está claro, ¿no? Ahora, también entendió de que realmente lo ideal y la intencionalidad de Dios es que sirvamos a Él y estemos con Él. Entonces aquí hay algunas pinceladas, ¿no? Primero, obviamente dice, versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir nuestras prioridades, ¿no? Hay mucha gente que sus prioridades es afanarse por este tipo de cosas, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero ¿cómo no me voy a afanar yo por lo que he de comer? Sí, está bien. Hay que preocuparse de esas cosas. Pero que eso no sea la prioridad en tu vida, lo que más te preocupe. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Entonces, pongamos a Dios de primerito ahí, nada más. Siempre el Señor ha estado insistiendo en eso. O sea, vea, los barcos son aparatos muy grandes, los aviones son aparatos muy grandes, ¿cierto? ¿Y quién los maneja? Una persona. Bueno, no nos falta el que digan, pastor, yo conozco que son dos. Bueno, dos pues, pero siempre hay un piloto, ¿no? El otro es copiloto. Siempre hay un capitán, el otro es segundo. Entonces, los maneja una persona, ¿no? Siempre es necesario que la responsabilidad o darle el mando a una persona, ¿no? Hay un principio de administración que dice que cuando la responsabilidad es de muchos, ¿qué pasa? Es de nadie, ¿cierto así? Entonces, cuando la responsabilidad es de muchos, es de nadie. Entonces, démosle la potestad a una sola persona. En este caso, que Dios sea el capitán de nuestra vida. Démosle el mando, el control, que Él controle todo. Amén. Que esa sea la prioridad, hermanos. Póngalo en primer lugar. No lo ponga a competir con todas estas cosas que estamos aquí, y que hay que comer y que son importantes, está bien, pero no lo ponga a competir con eso. Hay cosas más importantes que eso, hermanos. Ponga a Dios en primer lugar en su vida, en su corazón, y déle el lugar que Él se merece. ¿Amén o no? Eso es lo primero, ¿no? Y también ahí lo que nos dice es sobre el afán, ¿no? O sea, no os afanéis. No hay que afanarse, hermanos. Acuérdense que el afán, alguna vez lo hablamos, ¿no? El afán traducidamente dividida. Una persona afanosa generalmente tiene la mente dividida, o sea, anda como aquí, ¿qué hago primero? ¿Qué hago acá? Se desgasta, el afán trae desgaste, prisa, todo eso. Entonces, no hay que afanarse por ciertas cosas, hermanos. Hay que buscar la estabilidad emocional, mental, tomar decisiones bien, no tome decisiones bajo presión. ¿Acuerdan la decisión que tomó Esaú? ¿Acuerdan? Que vendió su primogenitura porque creía que se iba a morir y al final no se murió y entonces después ya quería recuperarla, pero ya había tomado una decisión fatídica. ¿Entienden? Entonces no tome decisiones bajo presión, no se afane, hermanos, cada día tiene su propio afán, ¿no? Primero ponga a Dios como primero, no se puede servir a dos dioses, ponga a Dios como prioridad, no se afane para eso. Después que sigue hablando, dice, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entendamos el valor que tenemos nosotros para Dios, hermanos. Somos su creación. Las criaturas que digamos, de todo lo que Él ha creado, somos la niña de sus ojos, dice por ahí un versículo, ¿no? Pero no se confíe en eso, ¿no? Nada más de que, es que yo soy la niña de los ojos de Dios, entonces Él me ama. No. Yo amo al que me ama, dice el Señor también, ¿no? Y acuérdense lo que estamos hablando ahorita, todo el tema que estamos hablando ahorita, ¿no? Está bien, Dios ama su creación, pero pone límites. Decir, bueno, ¿hasta cuándo van a estar entre dos aguas? ¿Hasta cuándo? ¿O están conmigo o están con el otro? ¿O recogen conmigo o desparraman por allá? Porque así es el Señor. ¿Dios qué? Celoso, pero aún así entendamos el valor que tenemos para Él, ¿no? Solo pensamientos de bien tiene Él para nosotros, hermanos. Entendamos eso. Pero en la medida en que ¿qué? En que habitemos bajo el abrigo de ¿qué? De Él. Y bajo la sombra de Él. Porque dice que Él como gallina quiere ¿qué? Cobijarnos, ¿cierto? Pero en la medida en que estemos debajo de sus alas.
Amén, hermano, ¿o no? Versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, hay cosas en la vida que la solución no está en nuestras manos. ¿Quién puede añadir a su estatura un codo? Nadie. Hay cosas que no están. Recuerde que un problema, lo hemos dicho, ¿no? Un problema es una situación que necesita una solución. Ahora, ¿la solución está en sus manos? Sí, entonces actúe. ¿La solución está en sus manos? No. ¿Usted sabe en manos de quién está? ¿Alguien que te pueda ayudar? Sí. Entonces tenga la humildad y la sinceridad de pedir ayuda. Amén. La decisión no está en las manos de nadie, solo en las de Dios. Ni modo. ¿Qué ponerlo en las manos de Dios? ¿Qué más podemos hacer, hermanos? ¿Qué más podemos hacer? Hay cosas que tenemos que reconocer que solo Dios las puede hacer, nada más, porque para Él no hay imposibles. Pero si no está en nuestras manos, nada más tenemos que reconocer eso, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Solo Dios tiene la potestad nada más para eso. La clave de todo eso, hermano, siempre es confiar en el Señor, ¿no? Trascender de aquello de creer en Dios a creerle a Él, creer que Él lo puede hacer, creer que Él lo puede hacer. De que lo puede hacer, lo puede hacer. Ahora, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a creer que realmente Él lo puede hacer? Ahí es donde está la pregunta del millón. Todo eso se resume en lo que hablamos ahorita, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero ¿dónde tiene uno que buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Dónde? En el reino de Dios. Usted no puede buscar el reino de Dios y su justicia en el otro reino. No lo puede buscar ahí. ¿Por qué? Porque no lo vas a encontrar. Ya usted sabe lo que va a encontrar ahí. Entonces, deje de estar ahí coqueteando entre esas cosas. Vea, ahorita hago un paréntesis ahí porque ahorita en la otra semana se celebra, ya sabemos, ¿no? Famoso Halloween, aquel. Hay iglesias cristianas que celebran Halloween. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Nada, ¿no? Ahí es donde cae la pregunta, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos, entre dos aguas? ¿Hasta cuándo? Si eso te atrae tanto que no lo puedes dejar, pues vete en pos de eso. Apártate de una vez y deja de estar ahí jugando. Amén, hermano, ¿o no? Nada más termino con estos dos versículos. Nahum 1:7 dice la palabra del Señor, Jehová es bueno, hermanos. Amén. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Señor conoce a los que en Él confían. ¿Qué nos queda a nosotros? Confiar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para confiar? Conocerlo. ¿Qué tenemos que hacer para conocerlo? Buscarlo en su palabra, ¿no? Y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer aquí. Leer, entender, meditar, vivir. Estamos claros, ¿no? Salmo 5:11 dice, pero alegres en todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Confiar en el Señor. Acuérdate que todo esto es un tema de ¿qué? De confianza. Y la fe, confianza es fe. Es un tema de fe, nada más. Por eso es que Pablo le hablaba a Timoteo, hay que pelear la buena batalla ¿de qué? De la fe, ahí se resume todo. Pero usted no puede llegar a la presencia del Señor como Pablo a decir, bueno, yo ya estoy próximo a irme, peleé la batalla más o menos ahí me mezclaba con el enemigo, iba así, pero bueno, llegué aquí. Porque usted no estará tan confiado como Pablo de decir, he peleado la batalla de la fe, ¿y qué pasa? Y la he ganado. Por lo demás, me espera la corona. Usted no podría decirlo, porque usted tendría que esperar a que se presente delante del Señor ahí, a ser pesado, y lo más probable es que si has vivido esa vida así, vas a ser hallado falto de peso, y el Señor te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, que como les he dicho varias veces, creería que es lo peor que uno podría escuchar, ¿no? Amén, hermanos. Pero si eso es lo peor que uno podría escuchar, deje de estar claudicando entre dos pensamientos. Decídase. Hay que tomar decisiones, hermano. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque cada que leemos una porción de tu palabra siempre debería generar en nosotros esa necesidad de cada vez estar más seguros de lo que somos y de dónde estamos
viviendo, bajo qué autoridad estamos sujetos, qué somos dentro del cuerpo de Cristo, somos o no somos, pero con certeza, no por mera sospecha, ni mucho menos, ni por lo que haya hecho antes. Acuérdese, lo que uno haya hecho antes no te hace de lo que eres ahora, ¿no? Las decisiones que tomé antes de pronto pueden explicar dónde estoy ahora. Pero el hecho de que yo haya hecho muchas cosas para Dios antes no garantizan que ahora esté en Dios, porque hay muchísimos ejemplos, ¿no? Lo que garantiza que siempre estés en Dios es lo que el Señor dice, en un eterno presente, ¿no? Si tú permaneces, es decir, presente, si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. No habla de que si tú permaneciste o si tú piensas permanecer más adelante, no. Si tú permaneces hoy en mí, yo en ti. Todos los días, un eterno presente, ¿no? Gracias, Señor, por permitirnos meditar en torno a eso, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente su vida o su caminar cristiano, si es que se le puede llamar así, ha estado así, moviéndose entre dos aguas, ¿no? Un tiempo en el reino de Dios, un tiempo en el reino de las tinieblas, hago una cosita para Dios, después me desvío acá, coqueteo con las cosas del mundo, hago cosas que Dios ya me dijo que no hiciera, vuelvo y regreso antes al redil, así. Ese es un caminar que realmente Dios aborrece, ¿no? Por eso es que hoy, lo ha expresado en varios ejemplos ahí, tomen una decisión. ¿Hasta cuándo he de soportarlo, generación perversa? ¿Hasta cuándo? Tomen una decisión. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy lo has entendido, ahí donde está, dígale al Señor: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente hay que tomar una decisión radical, una decisión drástica. O estoy o no estoy contigo, Señor. O estoy o no estoy en tu reino. Y hoy, entendiendo por lo que he escuchado, lo que he aprendido y por lo que me he pesado, yo sé que estoy fuera de tu reino, Señor. Por eso es que hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy, por medio de esa capacitación que tú me das, por medio de tu Santo Espíritu, yo pueda buscarte a través de tu palabra, conocerte, amarte, servirte, adorarte, todo lo que ya conocemos, Señor. Y que de aquí en adelante se marque un antes y un después de mi relación contigo, Señor. De aquí en adelante sea una relación sólida, de trascendencia, creciente, en la cual cada día te conozca más y cada día por medio de ese amor que vas a despertar en mí, te sirva con pasión, Señor. Y que ese caminar en ti, Señor, contigo a mi lado, me sirva para librar esta batalla que yo sé que no es fácil, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahora te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermano. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más, pero acuérdese, esta oración que usted acaba de hacer, que esperamos de corazón que usted también la haya hecho genuinamente, pues se va a quedar ahí en una oración si usted de aquí en adelante no sigue el proceso de renovar su manera de pensar, de llenarse de los pensamientos de Cristo, lo que estamos hablando acá, leer la palabra, entenderla, meditarla, vivirla, leer, entender, meditar, vivir. Ese es el eterno proceso hasta que estemos en la presencia del Señor, ¿no? Si usted deja de hacer eso, es muy probable que a usted le pase lo que hablábamos domingo pasado, que comience a bajar la guardia. Y si usted baja la guardia, va a comenzar otra vez a pensar como antes, y el que piensa como antes, pues va a querer volver a vivir como antes, y entonces vas a estar comenzando a claudicar entre dos pensamientos, y entonces como uno no puede amar a dos señores, porque va a llegar un momento en que aborreces a uno y amas al otro, entonces como lo que te jala a esa vida anterior es más fuerte para ti porque no has podido desligarte, entonces vas a terminar otra vez allá donde estabas, y entonces el perro vuelve al vómito y la chancha al lodo, y entonces el estado postrero para ti va a ser peor que el primero. ¿Quieres eso? No, pastor. Bueno, entonces métete al proceso. Y si en algo te podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas,
Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana aquí, en el Centro Comercial. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Todos los domingos, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, el programa Sinceridad. Usted puede escucharlo por la radio o puede meterse en internet, www.urbano106.com. Ahí en radio en vivo, chat, y ahí interactúa, ¿no? De 8 a 9, mensajes cortos, precisos, concisos. Obviamente son temas que nos ayudan a este crecer cristiano, ¿no? Entonces los esperamos allá. Que Dios los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.